Paz de Cristo, hermanos. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo en este día. Agradecemos al Señor por esta nueva oportunidad de poder estar comunicados, al menos de mi parte, poder estar nuevamente transmitiendo el consejo de su palabra, lo que Dios ha puesto en este tiempo y especialmente en este día para poder compartir con ustedes. Le damos gracias al Señor por la fidelidad de su promesa, de que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y en este día hay algo nuevo de parte de Dios para aquellos que creemos, que confiamos y esperamos en esa promesa. Hoy quiero comenzar compartiendo con ustedes una pequeña anécdota. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esta anécdota es sobre el hallazgo de una persona que tomó la Biblia, la palabra de Dios. Esta persona es un creyente, obviamente, y al tomar la Biblia, su Biblia, al comenzar allí a leer, encuentra una tarjeta de felicitaciones, una tarjeta de cumpleaños, y con unas palabras breves, y cuando mira al pie de la nota, era de su esposa. Entonces le hace el comentario a su esposa, diciéndole: querida, todavía faltan 6 meses para mi cumpleaños, te adelantaste. Y la esposa le responde: eso fue del cumpleaños pasado. O sea que por todo ese tiempo no había abierto su Biblia. Aunque parezca un poco, quizás, podemos decir, incoherente, ¿no? Pero es una realidad, y es lo que está sucediendo en este tiempo. Sí, en este tiempo se están redescubriendo cosas, porque justamente el tiempo que estamos atravesando nos da la oportunidad de poder compartir, de poder buscar, nos da tiempo de interesarnos, de hacer otras cosas que no hacíamos habitualmente. Y como en esta anécdota, esta persona descubrió algo. Parecería difícil, pero esta anécdota me lleva a otra anécdota, pero esta vez en la palabra de Dios. En la palabra de Dios hallamos algo parecido, y está relacionado justamente con su pueblo, y también tiene que ver con ese hallazgo de algo que supuestamente tendría que ser algo habitual para el pueblo de Dios. Tendría que haber sido algo habitual, pero había quedado allí olvidado, y pasó el tiempo, no dice puntualmente cuánto tiempo, pero pasó mucho tiempo. Analizando un poquito, podemos ver que habían pasado muchos años, y lo que se había extraviado era la palabra de Dios, el libro de la palabra de Dios. Este relato está en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 22, y yo quiero compartir con ustedes en el versículo
8 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He aquí he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Más adelante dice el versículo 10: Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Este rey era Josías. Y podemos ver por la palabra de Dios, Josías en el momento que leyó, que oyó las palabras de ese libro, tenía 18 años. A muy temprana edad él comenzó a reinar, pero a los 18 años de su vida oyó por primera vez las palabras del libro de la ley de Dios. Y cuando oyó eso, dice este versículo, rasgó su vestido. Fue una reacción. Esas palabras que recibió, que oyó, eran palabras de Dios. Era la palabra de Dios. Era lo que Dios había determinado, era lo que Dios había dejado escrito y era lo que Dios también había dicho. Porque había acontecimientos que iban a suceder y de alguna manera estaban sucediendo. Como hoy. Hoy la humanidad está atravesando por un acontecimiento que para muchas personas, y esto es para creyentes y no creyentes, muchas personas saben que lo que está sucediendo en este mundo, ya estaba escrito. Sí, en una oportunidad me encuentro con una persona allí en un comercio y el comentario que hizo en esa oportunidad fue: todo esto que está pasando ya estaba escrito en la Biblia. Claro, hay personas que saben que todos los acontecimientos del mundo ya estaban escritos porque Dios, el creador del mundo, sabía y sabe lo que va a seguir sucediendo en esta vida, en este mundo y con esta humanidad. En esta situación, cuando el rey Josías oye las palabras de ese libro que fue hallado hasta circunstancialmente. ¿Saben por qué? Porque se estaba haciendo un trabajo en la casa, en el templo del Señor, y allí el sacerdote halló ese libro y se lo envía al rey. El rey, cuando escucha las palabras de este libro, en este momento, causó en su corazón una inquietud tan grande de volver a buscar a Dios. Porque cuando oyó las palabras de ese libro, no fue a buscar confirmación en otro lugar más que con aquellos que sabían que tenían una relación con Dios. Y ciertamente hoy la humanidad, y puedo decir hasta los creyentes, muchas veces están buscando la confirmación de la palabra de Dios
el comprender la palabra de Dios, buscando respuesta en otros lados. Ahí tienen la inquietud de querer saber, de querer comprender, y lo hacen muchas veces buscando respuestas en lugares que no va a recibir la respuesta que solamente viene de parte de Dios a través de aquellos que son de Dios. El hallazgo de este libro trajo una nueva etapa en la vida del rey primeramente, pero trajo una nueva etapa en la vida de esa nación. ¿Y por qué comenzó esa nueva etapa? Porque se animaron a poner por obra lo que la palabra, la enseñanza de ese libro decía. Y le puedo asegurar que en este tiempo, aquellos que se animen a poner por obra la palabra de Dios, lo que enseña la palabra de Dios de manera correcta, va a comenzar una nueva etapa en su vida personal. Y puedo asegurar que esa bendición se va a extender a la familia. Pero es necesario que alguien sea conmovido verdaderamente por la palabra de Dios. Alguien tenga ese encuentro, ese deseo, ese interés verdadero de poner por obra la palabra de Dios. Es lo único que va a traer respuesta, es lo único que va a traer bendición, es lo único que va a traer realmente lo que necesita nuestra vida. Y Dios sabe qué cosas necesita cada persona. Por eso allí encontramos en uno de los evangelios a Jesús diciendo a sus discípulos y diciéndonos a nosotros los creyentes que busquemos primeramente el reino de Dios. Porque Dios sabe, el Señor sabe que tenemos necesidades, ¿sí? Y cuando habla de las necesidades, comienza en ese momento Jesús estaba hablando de las necesidades básicas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, alimento, vestido, pero busquen primeramente el reino de Dios, busquen las cosas de Dios. ¿Y cómo se hace? A través de su palabra. Miren, la religión no trae respuesta de parte de Dios. La tradición, las costumbres, todo eso no trae. Solamente cuando oímos la palabra de Dios y allí se cumple lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Solamente cuando oímos la palabra de Dios ocurre algo en nuestra vida y esa es la acción de Dios. Sí, la palabra de Dios produce algo. La palabra de Dios produce algo en el alma de aquellos que la reciben verdaderamente, la reciben con interés, con deseos. Estamos viviendo tiempos donde la necesidad de toda clase está afectando a esta humanidad. Hoy hay toda clase de necesidad, pero la mayor necesidad que tiene esta humanidad es el oír la palabra de Dios. Y que puedan hallarla, sí, que puedan hallarla. Hoy le damos gracias a Dios porque la Biblia está al alcance de toda la humanidad. Por todos los medios hoy se puede acceder a la palabra de Dios, pero es necesario oírla en el momento y en la condición adecuada. Por eso es que cuando dice este pasaje,
nuevamente este versículo, el versículo 11 del capítulo 22 de Segunda de Reyes. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, tuvo una reacción, sí, rasgó sus vestidos, pero hubo una reacción en su corazón, hubo una reacción. ¿Por qué? Porque esas palabras estaban dándole la respuesta y aún le estaba declarando cosas que estaban sucediendo. Sí, la condición por la que estaban atravesando, la situación en la que estaban viviendo, justamente era el resultado de haber dejado de lado la palabra de Dios. Y es lo que está sucediendo. Esta humanidad ha dejado de lado la palabra de Dios, el recibir el consejo tan sabio, tan oportuno, tan necesario a través de su palabra. Y como les comentaba al principio, esta anécdota, hay personas que se olvidan de la palabra de Dios. Como en este caso, hay creyentes que se olvidan de la palabra de Dios. Y allí va pasando el tiempo, pero un día Dios en su misericordia, en su amor, en su fidelidad, habla nuevamente. Sí. En esta situación, en este momento, no fue una casualidad que hallaron ese libro por el cual Dios quería hablarles. Y no es casualidad que en este tiempo muchas personas están oyendo distintas clases de mensajes. Hoy, a través de los medios, recibimos distintas clases de mensajes. Pero lo importante es que podamos prestar atención a la voz de Dios, a lo que nos está diciendo y aún a lo que nos está recordando. Una de las cosas que Dios les estaba recordando en esa oportunidad era lo que Él ya les había dicho, lo que iba a suceder, pero también les estaba recordando su fidelidad, les estaba recordando la oportunidad que todavía tenían y que todavía tenemos si tomamos una decisión sincera, una decisión firme, una decisión valiente de buscar verdaderamente a Dios. Hoy hay tanta necesidad de Dios, sí, porque solamente Dios puede traer la paz, la esperanza, la tranquilidad, pero no solamente para calmar lo que está sucediendo en nuestra vida, sino para que comprobemos que Él es real y que es fiel y que no solamente quiere calmar nuestra ansiedad en este tiempo, sino que aún quiere comenzar a tener un nuevo trato con nuestra vida. Hermanos, yo quisiera preguntarle si por algún tiempo no dejó olvidado la palabra de Dios, la promesa que usted sabe que Dios sigue cumpliendo. Sí, muchas veces parece que nos olvidamos, porque nos preocupamos más y nos olvidamos de esa promesa, de esa fidelidad. Cuando un creyente que conoce o debería conocer la palabra de Dios, está teniendo dudas, temores, inseguridad, es porque todavía no ha descubierto la realidad y la fidelidad de la palabra de Dios. Sus promesas son verdaderas,
Por eso es que en este tiempo, hermanos, que tenemos todavía de estar en cuarentena, de estar en nuestros hogares, busquemos la palabra de Dios, busquemos allí tener un encuentro con Dios y comprobar la fidelidad de todo lo que está escrito. Que cuando verdaderamente tenemos ese encuentro, cuando comenzamos a oír esa palabra viva, ocurre algo en nuestro ser, como ocurrió aquí con el rey. Sí, cuando oyó las palabras de ese libro, hubo una reacción y Dios estuvo viendo esa reacción. Dios estuvo viendo, por eso es que le responde más adelante, le dice, el Señor le dice al rey Josías, porque él tenía interés y buscó la respuesta y la buscó en el lugar correcto. No fue a consultar a otro lado, no fue a consultar con cualquiera, fue a buscar la respuesta con aquellos que sabía que eran de Dios. Miren, les vuelvo a repetir, no busque respuesta de Dios en cualquier lado. Dios responde solamente con aquellos que son de Él. Y si usted quiere comprobar quién es de Dios, es muy sencillo. La misma palabra de Dios nos enseña que para saber quiénes son de Dios, Jesús lo resume de esta manera: por sus frutos los conoceréis. Sí, aquellos que dan frutos, que uno entiende que es la acción de Dios trabajando en esas vidas, actuando, dirigiendo, guiando esas vidas, podemos entender, sí, ese fruto es de Dios, porque esa persona no puede actuar, conducirse de esa manera, si no fuera que Dios está en él o en ella, porque en Cristo somos uno, en Cristo no hay hombre, no hay mujer, no hay libro, no hay griego, o sea, en Cristo somos uno. Y cuando alguien verdaderamente está lleno de Dios, por sus frutos los van a conocer. Cuando el rey Josías manda a preguntar, manda a consultar por las palabras, por esas palabras que conmovieron su corazón, recibe esta respuesta de parte de Dios. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oísteis lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados, maldito, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Dios ve y oye cuando alguien verdaderamente es conmovido por su palabra, cuando alguien es sensible a su palabra. Por eso es que en este tiempo tenemos la oportunidad justamente de buscar y de hacer lo que hizo este rey. Se conmovió, se humilló y lloró, sí, buscando esa respuesta, tratando de entender lo que muchas veces la razón no puede entender, porque hay cosas que solamente se entienden por medio de la fe. Y esa fe es cuando oímos su palabra. Hermanos, en este tiempo que todavía nos resta de estar en nuestras casas, tenemos esta oportunidad de poder comprobar la fidelidad de su palabra, actuando en nuestra vida, dándonos respuesta y aún dándonos el nuevo ánimo para comenzar a hacer cosas
que todavía Dios quiere que hagamos. Si nos animamos a buscar la palabra de Dios sinceramente, vamos a comprobar que Dios sigue siendo fiel y que va a cumplir su palabra y que va a traer una respuesta, esa respuesta que estamos necesitando, usted y yo todavía, de parte de Dios. Que Dios bendiga su vida y que reciba esa respuesta de parte de Él, pero búsquelo por medio de su palabra. Y si necesita el consejo, si necesita ayuda, búsquelo a través de las personas que son de Dios, porque Dios sigue hablando por medio de sus hijos. Le damos gracias a Dios. Que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas y traiga esa respuesta de fe, de esperanza, de fortaleza, de victoria, para que usted comience una nueva etapa y muchos también puedan oír la palabra de Dios por medio de su vida. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.